Hoy veremos la pregunta más importante de entre todos los temas que tratan de supuestas contradicciones bíblicas o teológicas, tales como el decir que si Jesús es Dios, ¿por qué tuvo que morir y no pudo evitarlo si es que es todopoderoso? A veces nos dicen los amados amigos ateos o los no creyentes, ¿qué no podía acaso, si es que es un Dios perfecto y todopoderoso, perdonarle a los hombres sus pecados con una sola palabra, así como dice que hizo las estrellas y todo el universo con una sola palabra? ¿Tú te habías preguntado esto, mi amado hermano? Y si te lo habías preguntado, ¿conoces la respuesta? Porque fíjate que la mayoría de las personas contestan esta pregunta diciendo, bueno, Jesús tuvo que morir para perdonarnos nuestros pecados. Pero mira que bíblicamente eso no es verdad. Porque si tú recuerdas, hay incontables ocasiones en la Biblia en las que el Señor Jesús, estando en esta tierra, ya perdonaba pecados sin necesidad de haber muerto hasta esos momentos y sin condición alguna más que el arrepentimiento. Les decía a aquellos que se humillaban, tus pecados te son perdonados. Incluso en Mateo 9:6, en Marcos 2:10 y en Lucas 5:24, el Señor Jesús, cuando le perdonó sus pecados al paralítico y lo sanó, le dijo a los que ahí estaban, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. De tal manera que no tenía que morir para poder perdonarnos nuestros pecados. Pero entonces, ¿por qué sí tuvo que morir si es que es Dios? ¿Por qué no pudo evitarlo si es todopoderoso? La respuesta es bien sencilla y además hermosa, perfecta. Acompáñame a verla. Soy el pastor Martín Bonilla. Estás en la Biblia. Dice así. ¿Por qué tuvo que morir Jesús si es Dios y es perfecto? Pues precisamente por eso, porque es perfecto. El Dios perfecto no puede hacer injusticia de ninguna manera, porque ya no sería perfecto. ¿Y por qué estamos hablando de injusticia en este asunto? Bueno, porque en la justicia de Dios, que es la más perfecta que hay, de ninguna manera puede haber una deuda o un agravio y que no sea pagado, porque eso sería injusto para aquel al que le deben. Si Dios permitiera que los que deben un delito o un agravio quedaran sin pagar, de ninguna manera se le podría llamar un Dios justo. En la justicia perfecta de Dios, el que debe algo tiene que pagar para que no haya nadie agraviado a quien se le esté debiendo. Y en la justicia perfecta de Dios, lo que se debe de pagar debe de ser mínimamente igual o mayor a lo que se debe, porque de otra manera habría una injusticia. Si alguien le debe a una persona $1,000 y le paga solo 500, no hay justicia, sino injusticia. Y aquel al que le deben quedó agraviado. Ningún juez que se precie de ser justo diría que ahí ya hubo justicia con ese pago a medias. Pues Dios, que es perfecto, mucho menos permite que se deba algo y que no se pague como mínimo exactamente lo que se debe. Por ello es que incluso desde la ley mosaica, Dios estableció que al que debiera algún agravio, se le iba a cobrar lo mismo que el daño que había causado, cuando dijo en Éxodo 21, al que hiciere daño, los jueces de Israel le pagarán ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y si hubiera muerte, entonces le van a pagar vida por vida. Ahora ya no se aplica esa ley, por supuesto, porque ahora ya no estamos más bajo la ley, sino bajo la gracia, el nuevo pacto que Cristo nos dio. Pero antes sí aplicaba físicamente en el Antiguo Testamento por órdenes de Dios. Y no solo eso, sino que además es sobre todo una profecía que se cumple en Cristo Jesús el Mesías. Vamos a ver. Si para Dios todo agravio, pecado o deuda debe de ser pagado para que no haya agraviados ni injusticias, ¿cómo puede pagar el hombre por sus pecados? ¿Cómo le paga a un hombre que le ha matado un hijo a unos padres la vida de ese hijo? ¿Con dinero? ¿Valdrá cierta cantidad de dinero la vida de un hijo? ¿Con buenas obras? ¿Estará bien pagada una madre a quien le han violado y descuartizado a su hijo si el agresor le dijera, le pago con 2 años de buenas obras y servicios y ya con eso ya estamos a mano? No puede un hombre pagar a otro hombre sus agravios con dinero ni con buenas obras. Pero el problema mayor es que el agresor no queda vendido con el hombre al que agravió, sino con Satanás.
Y Satanás mucho menos le va a aceptar dinerito ni buenas obras para dejarlo escapar de su yugo y de su esclavitud y de su pertenencia a él. ¿Y por qué decimos que el agresor le pertenece a Satanás y que ha quedado vendido con él por sus pecados? Bueno, porque Dios lo dice en la Biblia. En Juan 8:34, el Señor Jesús dijo: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 6, Dios dice también: ¿no sabían acaso que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, se vuelven esclavos de aquel al que obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? De tal manera que cuando un hombre peca, se vuelve esclavo de Satanás para pasar a ser de su propiedad al haberse sujetado voluntariamente como esclavo de aquel al que obedece. Y si el hombre con pecados es propiedad de Satanás, ¿qué cosa es exactamente lo que le pertenece a Satanás de aquel hombre? ¿Solamente sus bienes o su vida? Por supuesto que su vida. Desde ese entonces que el hombre decidió obedecer al pecado y al padre del pecado, la vida y el alma de ese hombre, según Dios, ya le pertenece a Satanás. ¿Con qué podría pagar ese hombre para librarse de ese dueño, de ese amo perverso? Dinero no le aceptará Satanás. De hecho, Satanás es el que hace ricos a muchos de sus hijos. ¿Buenas obras? Mucho menos. Más se enojaría el diablo si te pones a hacer buenas obras porque a él no le gusta la bondad. Si el hombre se vendió con Satanás y ya ahora le debe su vida, entonces solamente puede pagar esa vida con su vida, para que la justicia de Dios se cumpla perfectamente y no haya falta ni agravio. Dios es perfecto y no puede simplemente robarle al diablo los hombres que voluntariamente se han entregado a él como siervos y esclavos y que ahora le pertenecen por haberse sujetado a él. Si Satanás es dueño ahora de esa vida, entonces ahora, para ser librado de ser su esclavo y de ser de su propiedad, para pagar la vida de esa alma condenada a muerte, debe de pagarse con una vida, sea la del agresor condenado o sea la de otra persona u otra vida, pero debe de ser vida por vida. Esa es la perfección de la justicia de Dios. Así que el hombre solamente puede pagar por sus faltas, transgresiones y sus pecados con su vida en el infierno. O podría pagarse esa vida con otra vida y así ser rescatado. Pero esa otra vida que supliera la primera o que pagara la primera no podría ser obligada a darse, porque entonces seguiría habiendo una injusticia y un agravio de que otro que no debe tenga que pagar sin querer siquiera pagar por otro. Pero si esa otra vida no es obligada a pagar, sino que se da voluntariamente por puro amor, entonces ya no habría ninguna injusticia. El deudor habría quedado libre de deuda. Al que se le debía le fue pagado y ya no hay ningún agravio. Y el que pagó no reclama ninguna injusticia hacia él por cuanto lo hizo voluntariamente y por amor. Pero, ¿qué pasaría si cualquier otra vida, es decir, cualquier otro hombre quisiera pagar con su vida por la vida de aquel otro condenado? ¿Podría acaso pagar? Bueno, ahí va a haber tres problemas. El primer problema es que exista un hombre que quiera voluntariamente pagar con su vida por la de otro hombre que quiera salvar y que quiera voluntariamente echarse al infierno a sufrir eternamente para librar la vida del otro hombre pecador. Y no existe tal hombre. El segundo problema es que si acaso fantasiosamente existiera ese hombre, ¿cómo podría pagar con su vida la de otro si él mismo es un pecador que ya debe también su vida y que es también propiedad de Satanás? No podría tal hombre pagar porque no existe hombre que nunca peque, porque escrito está en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y un tercer problema de esto es que si acaso existiera también fantasiosamente un hombre que nunca hubiera pecado y que además quisiera ofrecer su vida, resulta que solamente podría pagar por una sola vida, porque en la justicia de Dios el pago debe de ser proporcional, mínimamente igual o mayor, porque no se puede pagar con $1 $1,000 millones. Así tampoco alcanzaría la vida de un solo hombre justo para pagar por todas las vidas de la humanidad. Conclusión de toda esta parte:
Estábamos perdidos y condenados al infierno de fuego eterno por habernos vendido con nuestros pecados a ser propiedad de Satanás, y no había nada de valor suficiente que pudiera pagar por nuestras vidas, ni ningún hombre que pudiera hacerlo. Ahora ves por qué Jesús, aunque sí podía perdonarnos pecados cuando vino a este mundo, no por eso podía llevarnos al cielo y salvarnos. Porque aún la persona era propiedad de Satanás, pues no había nadie pagado con su vida aquella otra vida que le pertenecía a su dueño Satanás hasta ese entonces. Cuando pecamos suceden dos cosas. Uno, ofendemos a Dios desobedeciéndole. Y dos, nos endeudamos con nuestros pecados, haciéndonos propiedad de Satanás. El perdón que Jesús daba cuando estaba en carne cubría lo primero, la ofensa a Dios, pero no pagaba la deuda existente, no pagaba la vida de ese pecador, porque para ello, además del perdón, se necesitaba pagar con una vida. Entonces, Jesús podía perdonarnos sin morir para decirnos: la ofensa que me has hecho a mí, yo, tu Dios, te la perdono. Y no tengo nada contra ti. No me acordaré de tus ofensas y agravios que me hayas hecho. Pero si alguien le hubiera dicho: Señor, si me has perdonado, entonces llévame contigo a tu reino, el Señor le habría dicho: mira, no tengo nada contra ti y te he perdonado las ofensas que me has hecho, pero no te puedo llevar porque no eres mío. Le perteneces a aquel al que te sujetaste con tus antiguos pecados, y yo no puedo robar almas que no son mías. Aunque te perdone la ofensa, ve y págale lo que le debes a tu actual amo y vente conmigo. Y lo que tendría que decirle tal persona al Señor sería: Señor, lo que debo es mi vida, y no tengo con qué pagar, ni nadie que pague por mi vida. Por eso es que necesariamente el Dios perfecto, justo y santo tenía que morir. Porque por eso es que Jesús murió por nuestros pecados, no para perdonárnoslos, porque eso ya lo podía hacer desde antes, sino para pagarlos, para pagar con su vida por tu vida y por mi vida. Y se cumpliría así la profecía de la que hablábamos al principio sobre la llamada ley del talión, en donde al final proféticamente se nos anunciaba que el Mesías Salvador, Jesucristo, habría de pagar vida por vida para que hubiera una justicia perfecta. Así de perfecto, de justo y de bueno es nuestro Dios Todopoderoso y su amado Hijo Jesucristo, el Mesías Salvador. Y alguno dirá: no es verdad que esas almas que pecaron pasen a ser propiedad de Satanás, porque en Ezequiel 8:4 Dios dijo: todas las almas son mías, así como la del Padre, también el alma del Hijo es mía. Bueno, sí, es verdad que por ser Él el creador, todas las almas, por principio de cuentas, le pertenecen desde que son creadas y nacen las personas. Son de Dios. Incluso el Señor Jesús dijo que los niños son de Él y que sus almas están siempre viendo el rostro de su Padre, porque no han pecado aún. Pero lo que pasa es que en el mismo versículo que dice todas las almas son mías, dice también al final: y el alma que pecare, esa alma morirá. De tal manera que, aunque sean en un principio todas las almas de Dios, el mismo Dios está diciendo: sin embargo, si se vuelven al pecado, entonces yo los cedo a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y al cederlos a la muerte, en Hebreos 2:14 dice que el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Entonces, al cederlos a la muerte, lo que les está diciendo es: los estoy cediendo al diablo. Y pasan a ser propiedad de Satanás, porque se entregaron a él voluntariamente, aunque en principio hayan sido todas las almas de Dios. Y hay otra cosa también, que, bueno, también quizás alguien podría decir: pero el sacrificio de Cristo alcanza para salvar a todas las almas o para pagar por todas las almas. Exacto, sí, así es. Él ya pagó por todas las almas. Pero recordemos que cuando un hombre peca suceden dos cosas. Punto número 1, que el hombre ofende a Dios. Y punto número 2, se vuelven propiedad y esclavos de Satanás. Entonces, Cristo al morir pagó, sí, por todas las almas y podría quitarlas de la propiedad del diablo, eliminando el punto 2, referente a la propiedad. Pero ahora falta que esas almas se arrepientan y pidan perdón para que se elimine el punto número 1, que es la ofensa a Dios. Esto es lo contrario de cuando estando Él en vida aún no había pagado y las almas que se arrepentían las perdonaba y eliminaba así el punto 1, referente a la ofensa. Pero no las podía salvar y eliminar el punto 2 sobre la propiedad
porque aún no había pagado. Después de morir Jesús, ya están pagadas todas las almas, pero si no vienen y le piden perdón y se arrepienten, solamente queda cubierta una de las dos cosas que suceden al pecar: la paga de la deuda. Pero sobre la ofensa, aún falta que la persona le pida perdón a Dios y se arrepienta. Así es que, aunque haya alcanzado para pagar por todas las almas con la muerte de Jesús, no todas se salvan. Las que pasaron a ser propiedad de Satanás siguen siendo propiedad de Satanás hasta que mueran y se condenen, si es que no se arrepienten. Ahora bien, ¿cómo es que si era vida por vida, sí le alcanzó a Jesús para pagar con su vida la de todas las vidas de la humanidad que quisieran ser salvas? Bueno, el pago, según la justicia de Dios, debía ser mínimamente igual o mayor. Y resulta que Jesús no es cualquier hombrezucho mortal como nosotros y que se haya dado por otro hombre. No es así. Jesús es Dios hecho carne. La vida del Hijo de Dios vale muchísimo más que la vida de todos los hombres juntos y que toda la creación y que todos los ángeles juntos. Por eso es que en este caso sí alcanzaba el sacrificio y la vida solamente de Él para pagar, no solamente por otro hombre, sino por todos los hombres que a Él vinieren y que quisieran tener vida eterna. Juan 10:10 dijo: el ladrón Satanás no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo, el Hijo Santísimo de Dios, dijo: mas yo he venido para que vosotros tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya, gloria a su santo nombre precioso. Mi amado hermanito, ¿te gustaría que más hermanos sepan defender nuestra fe cristiana? Te invito entonces a que compartas este video para la gloria de nuestro amado Señor Jesús. Y no olvides también darle like y seguirnos en Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún video. Te mando un abrazo con cariño. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Esto es, la Biblia dice así.